Volvemos a la temporada 80-81, Alfonso, 79-80, ya no sé en cuál estamos, solo sé que en cada temporada que 80-81, pasaba, Pichi marcaba 20 goles. O sea, lo único que sé es esto. En su en primera división marcó 19, la siguiente 22. En la primera recuerdo que me paso 3 o 4 partidos, los 3 o 4 primeros partidos de la temporada sin marcar un gol. Y empiezan ya los típicos rumores de que sí, este es jugador de segunda división, pero ya has visto, porque creo recordar, puede ser Leirós, que había metido muchos goles en segunda y al año siguiente que sube a primera, anteriormente o no sé qué, no mete goles o algo así. Bueno, no sé, algo había de eso. De que se compararon con ese antecedente. Sí, Pichi, bueno, Alonso, porque yo era Alonso en ese sentido. Y ya me parecía muy bien. Alonso es jugador de segunda, pero en primera 3 o 4 partidos sin meter un gol, ¿no? Ya sabes. ¿Te puedo preguntar ¿no te pusieron ese apodo? ¿De dónde viene el apodo? No, es que el apodo no viene del fútbol. El apodo viene del instituto. Cuando entro en hacer bachiller, en primero bachiller, tengo 9 años. Además, te sorprenderá, pero yo de pequeñito era bajito y gorrito. Ajá. Yo iba con mi madre al supermercado y no pedía una galleta, pedía salchichón. Y así estaba gordito, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y en el instituto era una época donde los chavales ponían motes unos a los otros, apodos, ¿eh? Y a mí no sé por qué me pusieron Pichi, porque ni era chulo en ese sentido, ni era madrileño, ni nada, ¿no? Y se me quedó. Y luego la gente dice, este debe ser Pichi porque mete goles y lucha por el Pichichi. La mayoría me han dicho, no tiene nada que ver. Pues esa temporada siguiente, a la del 8-1 contra el Español, no vuelves a meter 5 goles, pero te quedas cerca, porque al Burgos, en un 5-0, marcas 4 Antic, que estuvo 2 temporadas hasta que fue traspasado al Luton Town y creo que también dejó una impronta, marcó el siguiente. Lo que sí haces esa temporada es marcar durante 5 jornadas consecutivas. No sé si lo recuerdas, obviamente no creo que, no te vamos a pedir que recuerdes los 5 equipos, pero sí que durante 5 jornadas seguidas marcas gol, ¿no? Y bueno, pues ahí todas las sombras de dudas que podía haber de si eras un jugador para primera división, no solo eres un muy buen goleador en segunda, creo que ya a esas alturas se disipan y como bien has comentado antes, ya en tu tercera temporada en el Zaragoza, pues no tendrías más de 26 años probablemente, ya eras capitán, o sea que pronto hiciste raíces, ¿no? En el lugar. Se me traspasa con 26 años, o sea que... Y yo creo que estuve de capitán como mínimo 3 años, 2 o 3 años seguro. Puede ser. Yo es que tenía anotado que era del 54. Si es un error y una indiscreción, perdóname, pero tenía anotado eso. Sí, soy del 5 de diciembre del 54, vale, sí. Entonces te traspasan igual con 27-28 porque el traspaso es en la 82, me parece, ¿sabes? 82, sí. Eso es. En junio del 82. Y en el 80, la 79-80, que tendrías 25-26 más o menos, ahí ya en esa tercera temporada como zaragocista eres capitán y, bueno, pues demuestra un poco todo, ¿no? La personalidad que antes hablabas de Víctor y de Valdano, que sin duda obviamente están ahí y se caracterizan por ello, además, me parece que algo se te pegó si no lo llevabas ya de serie. No, y el hecho, a ver, para mí siempre ha sido muy importante el poderte formar. El fútbol te ofrece lo que te ofrece, pero la vida, después del fútbol hay vida. Y lógicamente yo tuve la suerte de tener unos padres, fíjate la anécdota que te voy a contar. Mi padre me prohibió fichar por el Castellón un año antes de que fichase. Es decir, yo ficho, no sé si es la 74, 75, y la 73-74 el Castellón me quiere fichar. Y yo estoy estudiando, he acabado segundo de magisterio y me queda tercero por acabar la carrera. Y mi padre me dice que no es, que acaba la carrera y si te quieren el año que viene vendrán a buscarte. Y acabé la carrera y al año siguiente vino a buscarme el Castellón.
Y posteriormente, cuando fui a Zaragoza, me matriculé en idiomas y me matriculé en psicología, que había un curso puente, habiendo hecho magisterio, que podías pasar a cuarto y quinto. Posteriormente serías al curso puente, pero bueno, como es época joven y empiezas a triunfar y tal, dejas los estudios de lado. Y cuando vine al Barça, ya siendo mayor, como tú decías, me matriculé en el INEF, hice INEF y acabé la licenciatura de Educación Física. No, te digo eso en el sentido de que creo que es muy importante que te puedas ir cultivando como persona y formándote, porque el fútbol te da muchas cosas, pero te quita mucho tiempo para otras, ¿no? En ese sentido, he tenido la gran suerte de tener una familia, me refiero a mi mujer, que es una santa, porque ha sido médico, se ha jubilado ya, pero ha sido médico durante toda su vida. Trabajaba de lunes a viernes y yo los fines de semana desaparecía siempre. Y lógicamente ahí he estado al pie del cañón. Y si no tienes ese equilibrio familiar, también puedes tener muchos problemas. Y yo, por suerte, en ese sentido lo he tenido. Sin duda. Oye, Pichi, la temporada 80-81, que parecía que podía ser un despegue, porque arrancáis con cuatro triunfos nada más comenzar la temporada, acaba siendo... ¿Es la de Leo? La que llega a Benaker. Vale. Sí. Arrancáis con 4 victorias, ya un equipo pues con jugadores de máximo nivel, el fichaje de Troviani que comentabas antes, y sin embargo el equipo se empieza a caer, una eliminación contra el Andorra que yo he recordado toda la vida por mis mayores, que siempre que se hablaba de la Copa del Rey era yo como una... la invasión de campo. Cuéntanos cómo, porque aquello fue un clic absoluto, ¿no? Rompió toda esa dinámica positiva. Sí. Bueno, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo. Es que creo que ya nos había tocado, el Endesa de Andorra nos había tocado en alguna eliminatoria de Copa también, en algún año anterior o algo, y había sido duro y tal y cual. Pero no, recuerdo que tuvimos impotencia allí, y que, bueno, nos sentimos muy presionados y acabamos eliminados tal vez por darle más importancia a la liga que no un partido de Copa en ese sentido. Pero sí recuerdo que el inicio con Benaker fue extraordinario. Fuimos a jugar al campo del Betis para que veáis un poco la mentalidad que tenía el holandés. Fuimos a jugar al campo del Betis y en el Betis estaba Gordillo en su época, que era un avión que cogía la banda izquierda y todos los entrenadores cuando iban a jugar contra el Betis o ponían a un extremo para taparlo y tal y cual, o incluso a un centrocampista para que se dedicase exclusivamente a que Gordillo no hiciese daño. Entonces, el Leo hace el planteamiento del partido, la charla del partido, y oye, como si no jugase Gordillo. Y nosotros le decimos, mister, aquí hay el lateral izquierdo tal, es un avión y tal y tal. Oye, cuando ataque al Betis y pierda el balón, el que recupere el balón al espacio, a la espalda de Gordillo. Y el punta ya sabe que el balón va a ir ahí. Y ya veremos si sigue subiendo Gordillo. Minuto 2. Subido de incorporación de Gordillo, centro y gol de Diarte. 1-0. No, pero un poco para que veáis la mentalidad ofensiva que tenía, ¿no? Es decir, en vez de ir a contrarrestar, voy a hacerle daño para que no pueda él tener libertad para incorporarse constantemente. Pues siempre se dice de ser protagonista, ¿no? De que sea el otro, ese fútbol holandés que bueno, ha calado tanto en España hasta el punto de que es un poco la filosofía que llevó a España a ser campeona del mundo, ¿no? El ser tu protagonista y que el problema lo tenga otro con lo que tú generas. Sí, lo que pasa es que en ocasiones tienes que buscar el equilibrio. ¿No? Bueno, eso es. Vamos a buscarle, pero cuidadito que hay que controlarlo, ¿no? Es que esa temporada penúltima tuya, Ángel, aquí en el Zaragoza, realmente se empezó con Manolo. Luego vino Leo a falta de 6-7 jornadas para salvar la categoría. Creo que se salvó gracias a una victoria en el Calderón, que marcaste tú uno de los goles. Y de ese año que se marcó, tú marcaste 15 goles, que con tu trayectoria puede parecer poco, pero es que esa temporada el equipo marcó 31.
Entonces, fue el 50% de los goles del equipo. Y la temporada siguiente, ya empezando con Leo, es lo que tú comentas. El equipo se disparó en goles a favor, creo que pasó de 31 a 46. Antes había menos partidos y las cifras no eran tan desorbitantes como ahora en algunos equipos, pero fueron 46 goles a favor y 57 en contra. Y ahí es donde el equipo se desangraba, ¿no? Y lo que impidió, bueno, pues atacar un objetivo europeo que por fútbol, sin duda, con el balón en los pies, el equipo era merecedor, pero luego se sufría mucho cuando no se tenía balón. Esa es la temporada que estábamos al principio como líderes o segundos o algo así. Tuvimos 4 o 5 partidos ahí arriba y tal igual, que era que jugaba Valdano, Amarilla y yo arriba. Esa es. Recordar, sí. Es lo que comentaba, que era un poco la envidia, ¿no? Lo que pasa que es cierto que hacia atrás no corríamos para nada, ¿eh? Hacia atrás no corríamos para nada, ¿no? Pero yo con Leo tal vez haya sido el entrenador y con Clemente también, pero por Clemente ya porque era mi final de carrera y estaba más cerca de él. Pero con Leo era especial porque él me decía, si Pichi está contento, el equipo está contento. Si Pichi está triste, el equipo está triste, ¿no? Y tal vez, y lo reconoces luego con el paso del tiempo, cuando eres chaval, cuando eres joven y tal y cual, en ocasiones no eres buen profesional, o no eres buen profesional puntualmente en algún momento, ¿no? Esa sensación de que, joder, es que no llegamos, es que no sé qué, y te dejas ir, ¿no? Yo siempre he dicho que yo siempre he corrido mucho más. He corrido mucho más en mis últimos años, de los 30 a los 34, que cuando tenía 25, 24, 23, en ese sentido, ¿no? Tienes más asimilado, bueno, primero que tú estás más hecho, tienes mucha más experiencia y estás más por la labor colectiva, no miras tanto el éxito personal, sino que miras el bien del equipo también. Bueno, precisamente... A mí hubo yo tenía un muy amigo mío en Zaragoza, no diré el nombre por no herir susceptibilidades, que lógicamente el entrenador no contaba con él y demás. Estábamos en una comida a los matrimonios y a la tarde yo me iba a jugar y su mujer me dijo, ¿con quién jugáis hoy? Y yo le digo, con tal. Y dice, así perdáis. Y yo me quedé que no lo entendía. Así perdáis, pero si es el equipo de tu marido. ¿Eh? Y llegas a pensar, por lo que en referencia a lo que comentaba antes, del egoísmo del jugador. Un jugador que acababa contrato y que no cuenta el entrenador con él, pues igual está deseando que no le vaya bien al entrenador y que lo echen, a ver si viene otro entrenador y tengo opciones y cuenta conmigo y tengo opciones de seguir en el equipo y de renovar, ¿no? Entonces, yo eso, vamos, no lo he entendido nunca. Y vine a Barcelona y bueno, y viví esa otra cara de no ir convocado a algunos partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no diré que fuese radical como la mujer de mi amigo, pero es ese sentimiento de, joder, ¿qué pasará? Que no sé qué, tal, bueno. De querer que todo cambie, ¿no? Precisamente eso que comentas de estar por el colectivo y no por lo individual, en la temporada 81-82 se produce la primera huelga de futbolistas en España, en la que al final el Zaragoza y el Real Madrid secundaron esa huelga, el Madrid disputándose la Liga y vosotros disputándoos una posición para clasificar para la UEFA. Ese partido se pierde en Sevilla 5-0 y tú creo que le mandas un telegrama de felicitación al capitán del Sevilla que luego te supuso una bronca mayúscula en la Romareda. ¿Cómo fue ese pasaje? ¿Cómo fue todo? Que ahora parece que los futbolistas están todos más estructurados en AFE, pero entonces era una cosa mucho más de sindicato, ¿no? Más de dar un paso al frente y poner la cara. Sí, bueno, a ver, no vamos a entrar en los derechos y etcétera, etcétera, si son trabajadores los futbolistas, si en aquella época y tal y cual, si no había seguridad social, todas esas cosas no hace falta hablarlas, ¿no? Se llegó a un acuerdo, los clubes llegaron a un acuerdo de hacer una huelga, ¿no? Y a partir de ahí, pues lógicamente empezaron a llegar las presiones. De arriba, de abajo, de un lado, de otro lado y tal y cual. Y nosotros estábamos en contacto con
los capitanes estamos en contacto con los de los otros clubes, y etcétera, etcétera. Y bueno, daba la sensación de que se iba a hacer y demás. Algunos ya dijeron que tal vez no y tal y cual. Y nosotros nos mantuvimos en esa postura. Queríamos que se necesitaba, que se tenía que oír al futbolista. Y de hecho luego se ha oído y fíjate cómo están ahora con todos los derechos que tienen. Nosotros no teníamos ninguno. Y nosotros nos mantuvimos firmes y decidimos no ir a jugar a Sevilla. Esperábamos que el Sevilla hiciese lo mismo. Nos habían dicho que no iban a jugar y a última hora decidieron jugar. Claro, parece que fue el juvenil nuestro, del Real Zaragoza, y no sé si 4 o 5, sí, no recuerdo exactamente. Y yo, lógicamente, en tono muy irónico, le mandé un telegrama parece que era Blanco, quiero recordar, ¿no? Le mandé un telegrama diciéndole que muchas felicidades por la gran victoria obtenida frente al juvenil del Real Zaragoza. Simplemente porque me parecía... Claro, es que era al final de la temporada, creo que estaban Betis, Sevilla, Atlético y hasta Valladolid peleando por esa última plaza. Y al final, bueno, pues el 80-90% de la categoría se hizo la despistada, ¿no? Creo que junto con el Zaragoza solo el Madrid, que también estaba peleando la liga con la Real Sociedad y con el Barcelona, lo secundó. Y bueno, pues sirvió, por ejemplo, para que Villarroya asomara en el primer equipo y terminara siendo profesional, porque me parece que integraba ese equipo juvenil, pero al Zaragoza le descabalgó de la pelea final por terminar en Europa, que hubiera sido un broche muy bonito para tus 5 años en el club, ¿no? Yo recuerdo que me iban a hacer un homenaje a Las Peñas, y precisamente por esa huelga se dejó de hacer por lo que podía suceder, porque el ambiente estaba enrarecido. Si es que tú te despides con puede ser un que gol contra puede ser que fuese contra el Hércules, exacto, contra el Hércules, y metí un gol de falta yo, ¿puede ser? Sí, empatasteis a 2 con gol de falta tuyo y te pitaron. Y en vez de aplaudir, la Romareda silbó. Sí, es que... Pero ahí seguramente se utilizó de modo muy interesado precisamente lo que tú habías hecho, ese mensaje que tú habías mandado precisamente para afearle y sonrojar a los que no habían secundado la huelga, y se utilizó en contra vuestra. No sé qué intereses podía haber ahí. No creo que hubiese ningún interés en ese, sino que simplemente la gente estaba enfadada, pero no creo que estuviese enfadada conmigo, estaba enfadada con el equipo. Sí, claro, es que entre la posibilidad de volver a Europa y de ser sindicalista, pues a la gente le pareció una oportunidad perdida el haberse puesto en ese modo a falta de 2 jornadas, pero me parece que al final los jugadores en este caso estaban peleando por unas condiciones que eran de justicia, y el que no estuvo correcto fue quienes hicieron los despistados y se pusieron de perfil, ¿no? Y en la vida hay veces que tienes que pagar peajes por que a nivel personal, pero también colectivo, todo mejore y todo progrese. Pero bueno, claro, en el momento imagino que sería complicado de digerir. Bueno, a eso se le llamaba esquirol. Totalmente. Oye, Pichi, vamos ahora con tu época del Barcelona, llegas a un Barcelona, como tú dices, te tocó vivir otra cara, te tocó momentos de jugar menos, pero es que aquel Barcelona era un equipo absolutamente superlativo con jugadores como Kini, Schuster, Maradona creo que llega ese verano, si no recuerdo mal. ¿Cómo fue entrar en ese vestuario? Porque imagino que el de entrar en Zaragoza desde Castellón fue impactante, pero ese tuvo que ser también importante. Sí, bueno, de hecho, la temporada anterior a ir a venir yo al Barça, bueno, hablaba, no diré a diario con Víctor, pero hablaba muy, muy frecuentemente y me explicaba cosas. Y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Y cuando vine aquí y lo viví, le dije que me explicaba al 10% de lo que sucedía. Ese sentido. Porque claro, estabas en el Real Zaragoza entrenando en la Ciudad Deportiva
y los periodistas venían pues el día que se daba la lista y el día que había partidillos, si se hacía partidillo el jueves, venía alguno. Firmabas un banderín o una camiseta o algo de eso una vez al mes. Aquí llegabas y, bueno, la prensa todos los días en el campo, todos los días de entreno, todos los días allí. En el centro del vestuario había una columna con una redonda, donde allí ponían las camisetas, los banderines, los pósters, y cada día había no sé cuántos banderines, pósters y tal para firmar. Y claro, el eco de todo lo que había aquí en Barcelona era inmensamente superior a lo que rutinariamente sucedía en Zaragoza, sin duda. Claro. Hoy es injusto reducir tus 4 años en Barcelona, donde ganaste la Copa del 83, la Liga del 85, creo que una Supercopa en el 84, algún título más, disculpa, pero me parece más injusto el tenerte muchísimo más tiempo de secuestro ahí en el gimnasio que tienes con Víctor, ¿no? Te vamos a reducir estos 4 años a 2 momentos que además están conectados entre ellos. La final de Copa del 86 de Copa del Rey, que gana el Zaragoza seguramente contra pronóstico, y las semifinales y final de la Copa de Europa que, bueno, pues de una manera algo dramática perdéis contra el Steaua en Sevilla. Por empezar con la del Zaragoza, creo que bueno, pues la mentalidad estaba toda en esa final de Sevilla contra el Steaua, que hubiera sido la primera vez que el Barcelona hubiera sido campeón de Europa. Lo terminó siendo 6 años más tarde en Wembley, y es un equipo que ha pasado absolutamente al ideario colectivo, y vosotros 6 años antes lo pudisteis hacer. Te tocó además, volviendo a la final de Copa, bueno, que el balón, que la falta que de una manera no demasiado perfecta lanzó Rubén Sosa, golpeara en tu cuerpo, y al malogrado Urruti no solo le habías castigado con 5 goles en aquel 8-1, sino que además le marcas ese gol. Te siguió hablando qué hizo ese pobre hombre, porque no se merecía ese maltrato, Ángel. Es lo que se tiene estar en la barrera cuando no tienes que estar en la barrera. Que si chutan fuerte te apartas. Y entonces me giré un poco y golpeó lateralmente, creo, en el muslo, y de todas maneras a Javier le dio tiempo a llegar, ¿eh? Sí, le da tiempo. También le costó. Pero ¿sabes qué? Que como teníamos 15 días después la final de la Copa de Europa, que era el objetivo, y era, como tú has dicho, que no la había ganado nunca el Barça, que se jugaba en España frente a un rival también teóricamente inferior, etcétera, etcétera. No se le dio ni importancia a haber perdido la final de la Copa en el Manzanares, en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo como era el Zaragoza, pues bueno, digo, pues ya está bien. Entonces, podemos decir que Pichi lleva 112 goles, ¿no? Uno más. Lo contamos. Oye, Pichi, las semifinales contra el Göteborg durante muchos años, es verdad que la historia reciente del Barcelona ha eclipsado algunos momentos por acumulación de títulos de fútbol, de juego, pero sí que ha sido uno de los momentos recordados con más cariño la afición del Barcelona, que la Copa de Europa siempre se le había resistido, y levantar esa eliminatoria contra el Göteborg, que a priori parecía un rival asequible para poder pasar a esa final que se iba a disputar en Sevilla. Si no recuerdo mal, creo que hiciste en Europa, entre Español y Barcelona, hiciste 5 goles, pero ¿qué 5 goles, no? 3 fueron en aquella semifinal para acabar en una tanda de penaltis, también con Urruti como protagonista. Y fue una de las noches, yo creo que la gente más mayor del Barcelona recuerda con más cariño, ¿no? Una remontada de esas épicas. Sí, la verdad que a mí me tienen en el recuerdo todavía hoy en día. De vez en cuando pasa un señor mayor, yo digo mayor porque yo me veo más joven y resulta que soy 20 años mayor, y me dice, oye, yo estaba en el campo el día del Göteborg que metiste los goles, joder, cómo lo pasé, no te puedes ni imaginar eso. Es cierto, ahí, mira, ahora ha estado Víctor aquí, que se acaba de ir ahora y tal, y Víctor jugó 300.000 partidos más que yo en el Barça, y no sé, y en cambio no se le recuerda por un hecho concreto ni nada, y en cambio a mí me tienen ahí,
Y de hecho, cuando había cualquier remontada, cuando el Barça perdía 3-1 o más, ya no te digo, fuera y había que remontar, siempre aparecía. Bueno, de hecho, aquí había un programa que hacían en TV3 de humor, de estos de... De Arús, ¿no? Cracovia, ¿no? Sí, Cracovia, decía. Cracovia. Que me sacaban, el que me imitaba, me sacaba con Guardiola en el vestuario dando las consignas de cómo tenemos que jugar para remontar el partido, ¿no? En ese sentido. Bueno, Pero, en el fin, espíritu de Juanito en el Madrid era el espíritu de Pichi Alonso, ¿no? Oye, en el esa Barcelona. semifinal, Pichi, ¿en qué momento se le ocurrió a Urruti tirar un penalti? ¿Eso estaba preparado o...? No, Urruti le pegaba bien, ¿eh? Urruti le Sí, pegaba sí, bien. le pegaba bien, pero me sorprendió porque Tenía además... sangre fría y tal y cual, era muy... De hecho, recuerdo que antes del último penalti, cuando él lo transforma, que la gente está... ¡oh! Él diciendo, tranquilo, que no hemos hecho nada todavía, hasta que lo falló el otro que lo tiró, el Soco lo tiró arriba y Víctor hizo el último, el que nos llevaba a la final. Y ya, como curiosidad, no sé, hubo un compañero, a Benay Bols, lo subieron en hombros y tal, y un compañero me dice, oye, yo creo que tendrías que estar tú ahí, ¿no? En ese sentido. Sobre todo con la final que te dio, ¿no? Benables, porque te tuvo calentando desde el minuto 30 o por ahí para luego sacarte en la prórroga y además pedirte que lanzaras el penalti, ¿no? Uno de los penaltis de la tanda. Esa noche... Lo que sí es cierto es que un entrenador nunca hace nada conscientemente pensando que... fastidiar a nadie, ¿no? No en fastidiar, sino en que sea peor para el equipo. Es decir, si él decide que tiene que jugar Arsi, aunque venga de una lesión y tal y cual, pues lo hace porque piensa que va a dar más rendimiento que yo, si no, no lo hace. Lo que pasa es que, claro, tú estás de futbolista y además de goleador, que ya sabes de que cuando estás enrachado, un balón que cae, que se pierde por ahí, te va a parar a ti. Cuando estás ansioso y quieres meter goles, ningún rebote te va, ni nada, ni falla el defensa, ni nada. Y no llega el gol. Y cuando no, te llega así. Y creo que eso siempre se tiene que aprovechar. Pero además el día anterior al partido me cogió aparte, me dijo que ya sé que usted se va a enfadar y tal, pero estése preparado porque va a salir, porque ha sido una lesión. Bueno, claro, si en el minuto 30 me dice pichi caliente, vaya, digo, ya está, en el descanso salgo, ¿no? Y en el descanso estoy calentando y cuento cuando van saliendo los compañeros. Y digo, oye, hay 11, ¿eh? Y le digo, ¿qué? ¿Me siento, mister? Y me dice, no. Y se acabó el partido, los 90 minutos y ya calentando. Empieza la prórroga y me senté al lado del banquillo, fuera en el césped y tal. Ya quedaban 8 minutos, me parece, Y me dijo de entrar en ese sentido. Y me cogió Amador así en brazos y me dijo, pichi, que si metes gol te metemos en el museo, un poco para motivarme. Pero vamos, yo no creo que haya ningún jugador que haya calentado tanto como calenté yo ese día, ¿eh? Oye, y saliste, que tú que eres un especialista en los penaltis, pero yo creo que esa final de enfrentar este Agua es un poco... Me anticipo, es el peor penalti que he tirado en mi vida. Ni en entrenamiento se tira un penalti como ese. Es que para los 4 Ducadam, ¿eh? Para los 4 Ducadam. Yo creo que es una de las sorpresas de la historia del fútbol, ese cómo se dio y cómo acabó. Pero bueno, por aprovechar ese paso para... Bueno, el Barcelona se sacudió esa tristeza que le generó aquella final con aquel zapatazo de Koeman en Wembley, pero el Español no se pudo todavía sacudir esa tristeza que después de una temporada absolutamente, yo creo que maravillosa. Hablábamos del papel de Clemente, donde tú marcaste al Milan de Arrigo Sacchi, al que luego ningún equipo español fue capaz de vencer, vosotros lo eliminasteis y también volviste otra vez a esa final, a los penaltis, a volver a tirar y en este caso sí a marcar, ¿no? Que amargo tiene que ser tener esos dos momentos de tenerlo tan cerca y más en una final que pasa 15 días desde la ida hasta el partido de vuelta. Sí, yo siempre comentaba, decía siempre, debe haber muchos jugadores que han perdido 2 finales o más de europea,
Pero que las hayan perdido por penaltis, dudo que haya muchos, en ese sentido. Dudo que haya muchos. Mira, en Leverkusen, yo en el Español tiraba los penaltis habitualmente. En Leverkusen pedí ser el primero, porque para mí siempre ha sido, dicen, el penalti más importante, el quinto, el especialista, el quinto. El quinto igual no llega. El principal, el más importante es el primero, porque si lo transformas, ya le metes presión al rival que va a lanzarlo. Y ya está, con un pelín más, un nivel más de ¡ay, la adrenalina y que tengo que meterlo! Y para mí es el más importante. Entonces, hay un estudio sobre eso, Pizzi, además, que dicen que si te pones 1-0, hay un 80% de posibilidades de que ganes la tanda. O sea, está totalmente demostrado que el penalti más importante es el primero. Pues fíjate que cojo luego a Sebas Losada, que había hecho una temporada brutal con nosotros, con nada, tenía 18, 19 o 20 añitos, muy jovencito, y le pegaba el balón que la rompía. Y le digo, Sebas, mira, apunta la cabeza del portero, que todos se mueven. Y pégale fuerte ahí, sin miedo. Y hizo caso a la mitad solo, porque... Y le pegó con todo, porque la tiró al marcador que había allá arriba. Sí, aún no ha caído. Lo vio muy alto al portero, entonces. Sí, bueno, y además se ponía con los brazos así, el Wallhorn se llamaba, creo. Sí. Así, se ponía como... De todas maneras, fue una cosa rarísima. Fue, bueno, tal vez el no estar habituados a disputar partidos de ese calibre pesó cuando, en el momento de presión, en el momento que te meten el primer gol. En la primera parte habíamos jugado de tú a tú. Incluso yo tuve una ocasión de gol, pero ellos no tuvieron nada. Y recuerdo que a mí me hizo capitán Clemente, porque hablaba un poco inglés y tal, y con el árbitro, por mi experiencia y tal y cual. Y salíamos hacia el campo del vestuario y le digo, Javi, ahora lo tenemos chupado ya, Y me dice, que tienen que pasar los primeros 10 minutos. Pasaron 10 minutos, porque me parece que el primer gol lo meten en el 13. Pero en el momento que encajamos un gol, el equipo desapareció, porque nos metió un gol de cabeza, Bunkuncha, que medía unos 60. Unos 60 me metió en un córner de cabeza. Quiero decirte que el equipo perdió no sabíamos dónde estábamos. Y en cambio, en la prórroga, cuando paramos y estuvimos hablando 2 minutos, ya fue diferente. La prórroga ya fue otra vez de tú a tú. Pero allí si necesitan el cuarto, porque en la ida hubiésemos ganado 4-0, nos meten el cuarto también, Alfonso, que es de estirpe blanquiazul, le acabas de nombrar al anticristo. O sea, ha crecido durante toda su vida con Bunkuncha golpeándole la cabeza. Sí, fue una noche francamente dura. Y además es que tuvisteis que vivir una presión tremenda porque era todo, durante 15 días era todo un país presionando. La tanda de penaltis, yo creo que había 300 personas dentro del campo durante la tanda, entre periodistas, trabajadores. O sea, era aquello una auténtica encerrona como no se recuerda. Y creo que, bueno, este año, el año anterior, acabó la Copa Libertadores, que era la única final que se jugaba doble partido. Y es que los partidos de vuelta de esas eliminatorias eran, además en aquellos años, eran una auténtica encerrona para el equipo visitante. Bueno, se ha cambiado todo en ese sentido. Creo que las normativas son mucho más férreas y antes se permitían muchas más cosas, sin duda. La última, Ángel, porque estamos cansando hasta la conexión y está fallando un poco el wifi últimamente. Sí. Queríamos comentarte, nos llama la atención que con lo regular que fuiste en todos tus equipos, pero especialmente en esas 5 temporadas con el Zaragoza, que no bajabas de 20 goles prácticamente en ninguna de ellas, apenas tuviste 3 oportunidades con la selección, en el 78 contra Italia, en el 79 contra Checoslovaquia y en el 80 contra Dinamarca, creo recordar. Me parece, es mi impresión, no sé si estoy en lo cierto, que no te vino bien que Kubala dejara de ser seleccionador después de la Eurocopa del 80, porque de hecho Kubala en el propio, cuando cogió el Barcelona, te quiso, ¿no? Entonces, si hubiera aguantado hasta el 82, es posible que tú ese Mundial lo hubieses disputado. ¿Te ha quedado un poco esa cierta espina, ¿no? Que se dice siempre. Sí, sin duda. Estuve en la prelista, antes hacía la prelista al Mundial de Argentina, me parece que era de los que ponen los 40, y estaba allí. Estaba en la lista del europeo que se jugaba en
en Italia, quiero recordar, pero hubo luego presiones para que fuese Del Bosque y no sé quién más del Madrid, 2 jugadores del Real Madrid que habitualmente no iban. Hubo presiones y nos quedamos fuera Zelaieta y yo, que ya nos había dicho, el seleccionador nos había dicho que íbamos. Nos dijo, todos los que estáis aquí formáis parte de la lista, porque había un partido que se jugó a la final de Copa Sporting-Real Madrid y no habían dado los jugadores del Real Madrid y del Sporting. Y entonces se ve que hubo presiones, por lo que me comentaron posteriormente, ¿no? Del Madrid para que fuesen 2 jugadores del Real Madrid más de los que iban. Y entonces, pues bueno, lo fácil era a los jovencitos y tal de dejarlos fuera. Pero sí, lógicamente me hubiese gustado participar mucho más y tener la experiencia de una Olimpiada que no he tenido, o de un Mundial o una Eurocopa, porque pienso que esos son acontecimientos que se viven una vez solos. Bueno, Pichi, solemos estar mucho rato con todos nuestros entrevistados, pero me parece que has batido un récord de longevidad en la entrevista. Hemos estado casi 80 minutos. Además, ha estado visitando, aunque fuera detrás de cámara, uno de los protagonistas de Palabras Mayores la temporada pasada. Creo que le hicimos la entrevista en abril a Víctor. Para nosotros ha sido un absoluto placer el poder conversar contigo. Esperamos que lo hayas pasado también bien. Y nada, te despedimos y te agradecemos todo este rato que te hemos tenido ahí atrapado delante de la cámara. Muchísimas gracias por todo, Pichi, y hasta que quieras. Esta es tu casa siempre. Ok. Vale, pues un saludo a todos los zaragocistas y que haya suerte esta temporada. Muchas gracias, la necesitamos. Un abrazo. Chao. Gracias. Palabras Mayores. Entrevistas al universo del Real Zaragoza en leonsepia.com.